maravilloso, así que oro para que sea Dios bendiciendo su vida de acuerdo a la siembra que usted pudo sembrar en el reino de los cielos. Y bueno, vamos a iniciar esta mañana, vamos a aprovechar el tiempo porque creemos que parece que tengo fallas, pero no se preocupen, no se distraigan. Vamos a desarrollar o vamos a comenzar el día de hoy, ya lo comenzamos, Caro introdujo esta mañana lo que tiene que ver las enseñanzas o las reflexiones con todo lo que tiene que ver con el mes de la familia. La familia fue instituida por Dios realmente, y esto es algo bien valioso, porque si hay algo que ha hecho el enemigo con el trasegar de los años es irse en contra como tal de la familia, pero bueno, siendo diseño de Dios, lo que prima, lo que se cumple es la palabra de Dios, no lo que el enemigo determine. Y bueno, el título del mensaje en esta mañana es Cuida tu familia. Diga, voy a cuidar mi familia, voy a cuidar mi casa, voy a cuidar mi hogar. Cuando hablamos de familia, necesariamente no tiene usted que estar casado o que tener hijos. No, la familia fue diseñada entera y completamente por Dios, y dentro del diseño divino todos hacemos parte de la familia de Dios. Así que tú puedes estar soltero, pero creo que todos somos hijos, algunos son padres, amigos, hermanos. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco cuál es la actitud de un hijo de Dios cuando el enemigo quiere meterse a su casa, cuando el diablo quiere destruir y dañar. Y voy a desarrollarle la enseñanza en el libro de Marcos capítulo 5, versos 21 y 23. La palabra de Dios dice, Marcos capítulo 5, abra su Biblia si la tiene allí, capítulo 5, versos 21 y 23. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. El verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo, Señor, oro para que nuestros corazones sean un buen terreno y tú puedas sembrar la verdad que has determinado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le decía hace un instante que la familia fue diseñada por Dios. Pero antes de ver la familia necesitamos ver lo que se gesta dentro del matrimonio, es el hogar. Después trasciende a la familia. El hogar podemos compararlo como una hoguera, una fogata. Entonces, aquellos que han hecho un asado, ejemplo, ¿qué hacen? Leña, ¿cierto? Preparan todo lo demás. Aquí hay algo bien interesante, y es que cuando Dios gesta el hogar, la familia, debe haber un cuidado. Y producto de que el primer hombre abrió una puerta enorme, entró el pecado a la humanidad, y esa consecuencia hoy día la sigue viviendo. Y lo tremendo de esto es que si tú y yo miramos la sociedad en la cual estamos viviendo, hoy vemos que familias enteras se dedican a delinquir, a hacer negocios ilícitos y una serie de prácticas que están por fuera de la voluntad de Dios. Pero siendo la familia el diseño de Dios, la familia fue determinada en el corazón de Dios. Nosotros tenemos un modelo de familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son un modelo de familia. Trabajan en unidad, en coinonía. ¿Para qué? Para dar algo totalmente diferente. Así que desde el principio de la creación, la familia ha sido el núcleo del diseño determinado por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener experiencias diferentes, vidas diferentes, un linaje diferente y algo que realmente pueda dejar un legado que trascienda la eternidad. Dios bendijo al hombre y la mujer con un mandato. Dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Carolina nos recordaba esta mañana que hoy ni siquiera muchos quieren tener hijos, y eso de una u otra manera han sido pensamientos que el enemigo ha levantado. Así que la familia no fue una idea cultural ni invención humana, sino fue una institución divina diseñada por Dios.
¿Por qué? Porque cuando Dios instituyó el matrimonio y la familia, estableció una estructura espiritual, emocional, diseñada para proteger, para formar y perpetuar, establecer el propósito eterno. Sin embargo, desde el principio el enemigo dirigió sus ataques en contra de la familia. Quiero mostrarle algo, porque el enemigo no se encizañó contra un gobierno, contra un país, no. La primera institución con la cual a la cual el enemigo atacó fue ¿cuál? La familia, el matrimonio. Tanto fue así, tanta fue la perversión, la maldad, que un hermano le quitó la vida a su otro hermano. Y quiero que mire esto, porque a veces pasamos eso lo vemos ligeramente. Sin embargo, quiero que mire, porque si hay algo que hizo la serpiente, el diablo, fue que sembró duda en el corazón de Eva y pasividad en el corazón de Adán. Adán descuidó su casa, Adán descuidó su familia. Por eso el título del mensaje: tú y yo nunca debemos bajar la guardia, siempre debemos mantenernos allí. Este es el siguiente mensaje que le voy a compartir la siguiente semana. Vamos a profundizar mucho más en esto, porque en ocasiones como padres o como padres, ya sean naturales, como padres espirituales, amigos espirituales, hermanos espirituales, nos damos por vencido en lo que tiene que ver con el cuidar nuestra casa. Así que desde ese momento el enemigo lo que ha hecho es que ha perfeccionado cada ataque. O sea, él perfecciona los ataques para atacar a la familia, y lo hace de muchas formas. Introduce discordia, fomenta el egoísmo, solo le puedo mencionar algunos. Siembra heridas profundas que se terminan transformando en odio, resentimiento, enfermedades del alma, del cuerpo y del corazón, falta de perdón, escasez económica, abandono y ciclos generacionales de dolor. Así que el objetivo del diablo siempre ha sido desintegrar la familia. Porque cuando él desintegra una familia, cuando él causa daño en un hogar, sabe que puede conquistar y muchas cosas que van a permear, a dañar esta sociedad. Perdón que tome el ejemplo, pero nuestro gobierno, el gobierno que nos está liderando actualmente, maneja mucho esto. Ellos aprueban todo lo que tiene que ver con ser homosexual, lesbiana. ¿Sí notaron en estos días cómo promovieron unas manifestaciones que lo que buscan es destruir? Nosotros a veces como creyentes, como hijos de Dios, somos muy inocentes, pero esa es la forma en que ha atacado el enemigo. ¿Cuántas familias han sido destruidas porque nosotros no hemos asumido el rol? Así que hoy más que nunca Dios nos llama a levantar la voz y luchar espiritualmente por la restauración del diseño original, porque el objetivo es ese: que como familia podamos volver al diseño original y mantenernos firmes en la fe. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes de maldad. Así que hoy vamos a ver cuál es tu actitud o qué debes hacer tú como padre, como madre, como abuelo. Porque si eres abuelo, pues debes seguir el ejemplo de la abuela de Timoteo. Si eres hermano, si eres primo, o si eres un buen amigo, si eres un buen parche, si eres un guía espiritual, si eres un mentor espiritual, ¿qué consejo estás dando en cuanto a la familia? ¿Cómo nos levantamos nosotros cuando el diablo toca nuestra puerta? Recuerde que hace unos días le enseñé que el enemigo va a tocar a nuestra puerta, pero si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, está fortalecido con el poder del Espíritu Santo, podremos llorar, pero nos vamos a levantar, nos vamos a sacudir y no nos vamos a dar por vencido. Dios quiere hombres, mujeres, padres, hijos que no se den por vencidos. Ese es el tipo de hijos que quiere Dios. Así que la palabra nos presenta a Jairo, un padre que corrió a Jesús cuando todo parecía estar perdido. Hoy a través de este ejemplo quiero compartir 3 principios para que levantes y protejas tu familia, tu casa ante los ataques del diablo. El enemigo no se cansa de atacar. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tentó al mismo Señor Jesús, Lucas capítulo 4 dice que lo tentó en más de una ocasión y luego se fue por un tiempo. Lucas capítulo 4 verso 12. Me gusta esta versión porque te permite tener un panorama más amplio. El enemigo es un estratega en dañar, matar, destruir y robar. Y nosotros no podemos estar desapercibidos.
Con base en esto, lo primero que te voy a compartir en esta mañana es, si tú tomas apuntes, un padre debe saber a dónde ir en medio de los ataques del diablo. Escúchalo bien. Nosotros sí sabemos a dónde ir cuando el diablo está atacando a nuestra casa. Si sabes dónde ir, a quién acudir, o vas a las redes, vas donde un amigo, vas donde una persona que no es creyente. ¿A dónde estamos yendo? Porque hoy vamos a ver a dónde fue Jairo. Jairo fue a los pies del Señor Jesús, y eso es lo que debe pasar en tu vida. Jairo fue a los pies del Señor Jesús, como cuando esos 4 amigos que narran Marcos, también, que llevaron un paralítico amigo enfermo a los pies del Señor Jesús. ¿A los pies de quién vamos? ¿O te postras de rodillas delante de quién? Porque Marcos capítulo 5 verso 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. No era cualquier persona, era una persona de reconocimiento, que tenía autoridad, conocimiento, religión hasta este momento, porque él tuvo que morir a esa capacidad que él tenía para rendirse a los pies de Jesús. Y la parte B dice: y luego le vio y se postró a sus pies. Cuando hablamos de postrarse, esto es un acto de humillación, y tú y yo debemos humillarnos de continuo delante de nuestro Dios, incluso en un buen momento, cuando estás siendo bendecido, prosperado, pero también cuando el diablo quiera atacar a tu puerta. Caro decía algo bien valioso, y es que nosotros a veces nos distraemos y creemos que cuando todo está bien, resulta que ahí es donde el enemigo va a estar haciendo daño en nuestra vida. Preocúpate si no hay tormenta en tu casa, preocúpate si no hay adversidad. Recién nací de nuevo en el año 2012, escuché al pastor Adrian Rogers, y él dijo algo bien interesante: si tu casa está tranquila, si no hay tormenta en tu vida, preocúpate, porque te puedes estar arropando con la misma cobija del diablo, o estás jugando en su campo. Así que el título principal de la sinagoga nos revela que Jairo era un líder de autoridad en el culto judío, encargado de la lectura de la ley. Hasta este momento él tenía una vida de religión, mas no había, hasta este momento no había visto obrar de manera eficiente el poder de Dios. Así que era una persona que tenía cierto respeto, gozaba de prestigio. Pero él está haciendo algo aquí bien valioso, y es que él se postra a los pies. En el original es proscuneo, eso es un acto de humillación, donde está reconociendo que el Señor Jesús es la autoridad suprema, es el Dios eterno, ese Padre maravilloso que se reveló y que Jairo conocía a través de la ley. Ahora va a tener un encuentro personal con Cristo. Así que ten en cuenta lo primero, y es que tú y yo sepamos a dónde vamos, a quién acudimos y a quién buscamos. ¿A quién estás buscando? ¿Por qué? Porque esto era algo contracultural. Lo que hizo Jairo fue contracultural. Él se está humillando y rompió toda estructura religiosa. ¿Sabe por qué? Porque él vio su incapacidad. Él estaba inhabilitado para hacer algo. Así que muchos hombres conocen a Dios, pero en la crisis se alejan, buscan soluciones humanas. Jairo nos enseña que la verdadera autoridad espiritual comienza buscando al Señor Jesús con un corazón humilde y humillado. Esa es la verdadera humildad, esa es la verdadera autoridad espiritual, con la urgencia de buscar con urgencia al Señor Jesús. Jairo está buscando con urgencia al Señor Jesús. Ayer, mientras estaba aquí, les compartí algo que Dios me reveló a mi vida, porque la verdad nunca lo había visto. Pero en Mateo capítulo 8 vemos la historia de un hombre también puesto en autoridad, un centurión, que su esclavo estaba enfermo, y el Señor Jesús dijo: voy a tu casa a sanarlo. Y este hombre no se creía digno y no dejó que Jesús llegara a su casa, solo recibió el milagro. Tú no te puedes quedar con Jesús a la puerta, tú no te puedes quedar solo con el milagro, porque Jesús quiere entronarse en tu vida, en tu casa y en tu familia. Así que en medio de la desesperación, Jairo no busca un médico, y con esto no le estoy diciendo que no busque un médico. A ver, hay que ser sabios, y Dios obra de acuerdo a su fe. Yo creo que Dios puede obrar por un médico, lo he hecho en mi vida, en mi casa y en mi familia. Pero ante la urgencia, antes de ir al médico, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas ante el día malo? O sea, ¿qué puerta estás tocando? Porque Jairo toca la puerta de mi Cristo. No buscó el consejo de los hombres, los otros estudiosos igual que él, porque no tenían nada que hacer.
Fue directo a los pies de Jesús. Así que aquí se gesta una pregunta: ¿cuántos padres hoy, en medio del dolor, del desastre de su hogar, sabemos a dónde ir? ¿Tú sí lo sabes a dónde ir? ¿O lo utilizamos a rato? Porque muchos acuden a la evasión, al trabajo excesivo, al alcohol, a las drogas, a la violencia, al silencio. Jairo nos enseña que un verdadero padre, una verdadera madre, independientemente del momento, se acerca a Jesús. Le consulta, le pregunta, le indaga. Y te voy a mostrar esto con la historia de Josafat. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, vemos una historia bien maravillosa y hermosa. No se la voy a leer, solo le voy a decir lo que dice el verso 12. Pero Josafat está siendo sitiado, va a ser destruido. Y en su incapacidad, él llamó a todo el pueblo, niños, jóvenes, ancianos. Él no llamó a sus mejores generales. Josafat convocó ¿a qué? Adoración, a un ayuno, y le preguntó a Dios. Y mira lo que hace Josafat. Cuando fue rodeado por una gran multitud de enemigos, no llamó primero a sus generales, llamó ayuno nacional y buscó a Jehová. Y el verso 12 dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Wow. Así que como Jairo, Josafat entendió y comprendió que nuestra fuerza, nuestra respuesta no está en el mundo, sino en Cristo. Ahora, ¿a quién estamos buscando? ¿A dónde vamos? Cuando llega la enfermedad, cuando llega el día malo, cuando llega la circunstancia, cuando llega una mala noticia, ¿a quién estás buscando? ¿Verdaderamente si nos postramos delante de Cristo? Porque quiero que por un instante te imagines un barco para que comprendas esto. En medio de una fuerte tormenta, el capitán está desesperado, las olas pegan fuerte, rayos, tormentas, y uno de esos rayos daña su brújula. Y él se siente desesperado, pero de repente piensa que tiene un GPS satelital, y ese GPS solo tiene que activarlo y pedir ayuda para que le lleguen las indicaciones. Bueno, lo que busco decirte de parte de Dios, así es Jesús. En medio de la tormenta familiar, en medio de tu caos, en medio del ruido que ha traído el diablo, cuando parece que todo se viene abajo, Jesús es tu señal, Él es tu guía, Él es tu refugio. Papá, mamá, hijo, hija, no navegues solo, porque sin Dios no podemos. Ahora, querido padre, joven, ¿a dónde estás corriendo en tu hogar cuando tu hogar tambalea? ¿A dónde corres? Julio, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres? Yirli, ¿a dónde corres? Mario, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres, Neida? Porque hoy Jesús te está esperando con los brazos abiertos para que corras a Él y te postres a tus pies y solo le digas: Señor, ayúdame. Y esto te lleva a lo segundo. Y lo segundo es: un verdadero padre lleva a Jesús a casa. Le decía hace un instante, le conté la historia del centurión. Este man no quiso que el Señor Jesús llegara a la casa, oiga. Dios, y así hay muchos creyentes. El Señor Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Léalo, Mateo capítulo 8. Yo iré y lo sanaré. Y él dijo: yo no soy digno. Y así hay muchos así. Es que yo no soy digno. No, es que tú y yo no éramos dignos de nada. Lo único que nos merecíamos era la muerte. Pero Dios, que rico en su misericordia, nos amó, nos purificó, nos perdonó y nos santificó. Así que no dejes al Señor Jesús a la puerta. Llévalo a casa. Comparte de Él, ámalo, vive para Él, comparte, disfrútalo. Y el verso 23 dice: y le rogaba. Mire la acción de Jairo, esto me parece hermosísimo. Le voy a contar un secreto. Yo lloré con el Espíritu Santo plasmando este mensaje. Hay mensajes especiales que Dios me da donde los lloro con Él. O sea, los lloro, porque yo no había visto esto. Jairo rogándole al Señor Jesús: ven a mi casa. El Señor Jesús te ruega. Esta es la razón por la cual dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un ruego, es un súplico. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo. Dios,
El Señor Jesús quiere intimar contigo, quiere pasar tiempo contigo. Él quiere darte a probar el verdadero amor. Él quiere que tú y yo experimentemos esa vida plena en Él. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sabe que cuando el suceso de mi hija, después que ella la entraron y la están reanimando, yo me postré de rodillas en el parqueadero de la clínica, levanté mis ojos al cielo, mis brazos de rodilla y le dije: Padre, ayúdame, llorando? Eso es lo que hace un padre. Un padre no desecha a sus hijos, Dios no te desecha. Un padre está dispuesto a dar su vida hasta la muerte, nunca se rinde, está dispuesto a compartir de Cristo cada día, cada instante de su vida. Te he venido diciendo que el diablo te llama por tu error, por la falla que has tenido, pero Dios te dice: yo te amo, yo te escogí, yo te limpié, yo te perdoné, yo te purifiqué, yo te santifiqué y te di un propósito para que vivas para mí. Así que Jairo enfrenta la angustia más profunda que ha experimentado hasta ese momento. ¿Qué haces en medio de tu angustia? Jairo está viendo a su hija agonizar. Eso es horrible. Eso es feo, ver un hijo agonizar. Los que son padres, les gusta tener sus hijos enfermos. Ustedes dos, Elton y Deli, y sus hijos han vivido circunstancias, ¿cierto? Es más, él es un milagro. Hey, no puedes dejar agonizar a tus hijos en el pecado, en el error, en la falta. No, tienes que levantarte como un hombre y una mujer de oración que se levante en autoridad y declara lo contrario a lo que estamos viendo. Así que Jairo necesitaba una intervención divina, directa del Rey de Reyes. Así que al pedir que el maestro entrara a su casa y pusiera sus manos sobre la niña, Jairo reveló una fe que no solo reconocía autoridad de Cristo, sino que también tenía el poder para transformar su vida, su casa y su familia. Cuando Cristo llega a tu casa, todo cambia. Todo ha de cambiar si verdaderamente has tenido un encuentro personal con Él. Eso es lo que yo veo en la palabra de Dios. Jairo no pidió simplemente una bendición ni una palabra alentadora, como lo dijo el centurión: tan solo envía la palabra y él será sano, porque yo soy un hombre puesto en autoridad, y si le digo a uno ve, ven, lo hace. Él se quedó solo con el milagro. Jesús no quiere que te quedes solo con el milagro. Escúchalo bien, nuestra vida en esta tierra trae más que redención, salvación, trae un propósito donde Cristo es el centro de tu vida. No basta con mostrar tu fe en público. El verdadero impacto ocurre cuando llevamos a Jesús a nuestro hogar. Un padre espiritual no solo ora, sino que establece la presencia de Cristo como base en su casa. Porque cuando Jesús entra a la casa, Él va a transformar todo ambiente espiritual, tu fe, tu confianza, tu salud, y va a generar unidad familiar. Así que Jairo no solo adoró en público, ya se estaba humillando. Él no solo adoró en público, iglesia, sino que llevó a Jesús a su casa. ¡Wow! A su familia, a sus vecinos. Y ya se va a dar cuenta lo que quiero decirle con esto, porque en el libro de Hechos capítulo 12 versos 1 y 2, y de ahí salto al 23, hay la historia de un centurión que no le dio pena abrir su casa, su familia y sus amigos, y dijo: vengan, vengan a casa. Preparó el corazón, y dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Estás escuchando? Piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué quería mi Cristo? Entrar a su casa, entronarse en su corazón. Y he allí lo que debían hacer. A través de que este hombre se levantó como un verdadero hombre de Dios, abrió su corazón, pudo experimentar algo. Temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿De vez en cuando? Siempre. Al otro día entraron, esa es una visión, el contexto, la visión que tiene en este caso Pedro, ¿sí lo recuerda? Entraron
al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos íntimos. Mira, Cornelio era un centurión romano, temeroso de Dios, que oraba y daba limosnas, es decir, que tenía un corazón agradecido. Él no se ufanaba de la autoridad y el poder que le habían dado, no, tenía un corazón humilde y no estaba viviendo una necesidad, solo tuvo un sueño. Mira, sal de la zona de confort, porque muchas veces te quedas solo con el milagro, con la zona de confort. Tu oración solo puede llegar a que estás bien. Pero quiero decirte, cuando recibió el mensaje de Pedro, reunió a toda su casa. Cornelio los esperaba, es decir, preparó su casa, su corazón. Como Jairo, Cornelio no se conformó con una experiencia personal para él solo, sino que él quiso que esa experiencia personal que él había tenido la tuviera toda su casa, su familia y amigos. Esta es la razón por la cual nosotros somos el movimiento Misioneros Sin Fronteras, donde nada nos detiene. Verdaderamente ese fuego sí está ardiendo en tu corazón. Porque quiero que miren lo siguiente, te voy a ilustrar esto me ha confrontado mucho. Un niño le pregunta a su papá: papá, ¿Jesús vive en nuestro hogar? El hombre así todo: claro, hijo, ¿no te das cuenta que vamos todos los domingos a la iglesia? El niño, un poco confundido, le pregunta: papá, si Jesús vive aquí, ¿por qué gritas tanto? Me toca bajarle el tono. ¿Por qué mamá llora tanto? ¿Por qué yo me siento tan solo? Hubo un silencio profundo. Iglesia, llevar a Jesús a casa es más que tener la Biblia en la sala. Dios, es más que teoría. Jesús quiere estar en tu casa. Hoy el mayor regalo que tú y yo le podemos dar a nuestra familia, amigos, hermanos, es al Señor Jesús. Como padre, muchos creen que el mayor regalo es un buen colegio, una buena universidad, una buena casa, una cuenta bancaria con fondos suficientes, unas buenas vacaciones. No, ojo, esto no está mal. El mejor regalo que se puede sembrar en la familia es Cristo. Y esto nos lleva a lo tercero, y me parece hermosísimo esto. Un padre nunca se da por vencido, independientemente la realidad que puedas estar viviendo. Escúchalo bien. El diablo te puede hacer mucho ruido en tu casa, ¿viste? Y se vale llorar. Puedes llorar. Yo te aconsejo que cuando estés llorando tengas unos hombros donde llorar. Amigos, hermanos, que te levanten los brazos. Pero tú y yo nunca nos damos por vencido, independientemente de la realidad que podamos estar viviendo. Nosotros como hijos de Dios vivimos por la verdad es Cristo. La fe no niega la realidad, pero no nos movemos por la realidad, sino que vivimos por la verdad. Y más adelante, ante una mala noticia, ante esos malos mensajeros, esos condenados que son esos que son mensajeros del diablo, que abren su boca solo para hablar enfermedad y maldición, porque eso sucede en la iglesia. Malas noticias son como los de uno que se lo encuentra uno en todo lado. Ay, qué pena. Marcos capítulo 5 verso 35 está diciendo lo siguiente. Dice: mientras él aún hablaba, ¿con quién hablaba? Con el maestro. Cuando estás hablando ahí en tu tiempo de oración, ¿no te ha pasado que el diablo quiere traer duda? ¿Sí te ha pasado o me ha pasado solo a mí? Yo creo que todos vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y ¿sabe qué? Eso los autorizo para que los eche a pata de la casa. Usted no tiene que andar con ese tipo de personas, de creyentes, porque lo hay en la iglesia. Desgraciadamente son creyentes que hablan maldición. La palabra de Dios dice: te has enlazado con los dichos de tu boca. Tú con tu boca bendices o maldices. Así que sea muy cuidadoso a quien le cuenta sus problemas, ¿o yo? Sea muy cuidadoso a quien le abre su corazón, porque habrán personas que van a utilizar el error para dañarte, destruirte y catapultarte, mientras que Cristo te restaura, te sana, te levanta, te dice: levántate en el nombre de mi Hijo y avanza.
Así que todo parecía estar perdido. La hija de Jairo, no solo cuando el diablo llega, Juan 10:10 dice la parte A, que él ha venido a robar, matar y destruir. O sea, el diablo trae la enfermedad es para matar. Y eso está haciendo, trajo un malestar en su hija y luego la mata. Dice, ya no molestes más al maestro. Mira esto, eso es lo que dice el diablo. Perdiste, fracasaste, ya no te vas a levantar. Pero sabes que por muy fuerte que la tormenta recie contra tu vida, cuando el diablo te grita, el Señor te susurra. ¿Y qué le dijo? No temas, simplemente cree. Así que tu hija ha muerto. Con esta frase, esa es la realidad lógica humana que pretendía marcar la vida de Jairo. Pero me encanta porque mi Jesús estaba allí y Cristo siempre está allí a tus pies, trabajando hombro a hombro contigo, iglesia. Mira esto, ¿para qué molestas más al maestro? Una situación que busca silenciar tu fe, apagar tu fe, desanimarte, cansarte. Eso fue lo que le sucedió a Elías, que después de que ora, cae fuego del cielo, tenía agotamiento y el diablo quiso matarlo. Pero Dios a ti nunca te señala, Dios te restaura, te levanta, te dice yo te amo y yo tengo un propósito para tu vida. Así que el diablo aquí quiso sembrar duda y siempre quiere sembrar la duda. Siempre quiere cortar el vínculo con el único que puede revertir lo irreversible. Eso que quizás para ti no tiene solución, quiero decirte en esta mañana de parte de Dios que si estás en las manos del Todopoderoso, Él puede revertir cualquier mal situación que trajo el diablo para dañarte. Así que frente a esta oscura verdad, el Señor Jesús responde con autoridad, con ternura y con amor, Fernando. No temas, solamente cree, te dice Dios en esta mañana. Solamente cree, porque tú no eres un fracaso. Tú eres una hija de Dios, amada, redimida, escogida, limpiada, perdonada para un propósito. Así que, ¿qué permites que traiga el diablo? Porque aquí hay algo bien interesante. Él usa el verbo griego pisteu, que es un presente continuo, lo cual es una invitación a creer, no momentáneamente, sino firmemente. Es una orden divina de persistir en la fe, de mantener viva y avivado el fuego de Dios en tu corazón. Porque en Él la muerte no es el final, escúchalo bien. La muerte es una oportunidad para que Cristo se glorifique en tu vida. Así que un verdadero padre, una verdadera madre, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, escúchalo bien, no se guía por las noticias humanas. ¿Está escuchando usted? No, señor, tú y yo nos guiamos por la palabra del Maestro. Él susurra a tu oído. Aunque todo parezca estar muerto, te digo en esta mañana en el nombre de Jesús, mi Cristo tiene la capacidad de levantar al muerto, como se lo dijo: Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera. Y hoy Dios te dice: sal fuera y mira la promesa que ha establecido a través del Padre de la fe. Tú estás hecho en este tiempo y en este momento con un propósito. Así que Pablo se refiere con respecto a esto, porque nunca podemos darnos por vencido. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que tú y yo somos de los que avanzamos, no de los que retroceden para perdición de vuestras almas. Tú eres un valiente, tú eres un matagigantes. Eso se lo voy a enseñar más adelante, ese es el título del mensaje. Tú, Mario, eres un matagigante. Escúchalo, Orlando, tú eres un matagigante. Jaime, tú eres un matagigantes. Fercho, tú eres un matagigantes. Pero tú tienes que creerlo, no porque tú lo hagas, sino porque el poder sobrenatural de Dios obra en ti. Así que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Aun cuando su cuerpo estaba como muerto, no dudó de la promesa. Dice Romanos capítulo 4 verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Esto fue lo que creyó Félix, por eso 3 pelados le hizo a Yirli. ¿Cierto, Félix? Esa es la oración, las fuerzas del búfalo en la vejez. Ay, perdóname, Félix, qué pena.
pudiera mimar y aquí me estuviera regañando. Allá me miraba. Como Jairo. Eso es lo que pasa por ser hijo del David, mi pastor David. Algo se le pega a uno. Así que como Jairo, Abraham no se rindió ante la realidad natural. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, mantuvo su fe y Dios resucitó una esperanza familiar, un legado que hoy en día Él es nuestro Padre. Ahora voy a ilustrarte esto con una historia que es real. Cuenta la historia que durante la Segunda Guerra Mundial, un padre buscaba a su hijo entre los escombros de un edificio que fue bombardeado. Los soldados le decían que ya era imposible, que ya no había nada que hacer. Pero este hombre no se rindió. Pasaron horas y después de 24 horas escuchó una voz que decía: papá, sabía que vendrías. Ese niño fue rescatado porque su padre no se rindió. Y lo que te digo con esto es que tu padre jamás se rinde. Él no se da por vencido porque Él no ha perdido una sola batalla y no la perderá porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Iglesia, hoy Dios te dice: sigue orando, sigue creyendo, sigue luchando, sigue declarando. Y recuerda lo siguiente: no abandones a tu familia, no dejes el lugar que Dios te ha dado. Los hombres del mundo abandonan, los del reino permanecen firmes. Los del mundo huyen, los del reino interceden. Los del mundo gritan mientras que los del reino claman a Dios. Papá, mamá, levántate, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes del Rey de Reyes y padres espirituales que Dios ha dispuesto en esta tierra. Ahora, la familia es el blanco número 1 del enemigo. ¿Cuántos saben eso? Nunca descuides tu casa, ¿oíste? Pero hoy Jesús quiere restaurar tu vida, tu corazón, tu hogar y tu familia si lo requieres. Y si ya lo ha restaurado, pues quiere fortalecerte. Y te recuerda que no puedes tener una medida más alta de sí misma que la que debes tener. La pregunta es: ¿vas a ir a Él? ¿Lo vas a llevar contigo? ¿Vas a mantenerte firme aunque todo parezca estar perdido? Porque Jairo nos deja un modelo de padre, y esto lo aplica a la madre también. Jairo supo a dónde ir en medio de la crisis, a los pies del Señor Jesús. Jairo llevó a Jesús a su hogar y la presencia trajo sanidad, santidad y purificación. Jairo no se rindió aunque le dijeron que todo estaba muerto. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera prevalece, permanece y se mantiene firme. Hoy quiero hacer un llamado a todos los padres, a todas las madres, líderes, jóvenes, abuelos, ancianos. Si tu familia está bajo ataque, si hay un hijo o una hija agonizante, un hijo que quizás se alejó, escúchalo bien, un matrimonio roto, un corazón cansado, ven a Jesús y vamos a orar, porque hoy el Espíritu Santo quiere sanar tu corazón.